¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES o empresas familiares? Claro, son pequeñas empresas, que es donde está basada la economía mundial y específicamente nuestra economía mexicana, que están compuestas por un número de integrantes en tanto a nivel directivo y operativo relativamente pequeño, dependiendo del enfoque, el de la Secretaría de Economía o la Secretaría del Trabajo, pero en ambos casos no rebasan los 150 o 200 trabajadores. Actualmente tenemos microempresas, que es lo que está floreciendo más a últimas fechas, que son empresas de 5 o 7 trabajadores y que abundan en nuestro país y a lo mejor estamos dejando de ver un poquito de cerca, ¿no? ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME y o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y a nivel local? Con un poco de experiencia, porque quiero decirles que estudié la maestría en administración de pymes y después de algunos años de verlo así, creo que estamos mezclando diferentes situaciones en un mismo costal. ¿A qué me refiero? Hablamos de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas. Creo que no es adecuado ya hablar de esos tres términos, porque las micro y pequeñas empresas desde diferentes puntos de vista sí se pueden asociar, pero una mediana empresa, ya desde el punto de vista fiscal, administrativo, financiero, ya es una empresa de otro tipo que ya no podemos asociar con las micro y pequeñas. Tal vez el gran problema que estamos teniendo es que debemos dividir esos dos ámbitos, dejar MIPES como una terminología y un sector, y medianas ya sacarlo y separarlo para darle otro tratamiento. Como queremos tratar a las micro y pequeñas como si fueran medianas, esto nos dificulta su administración, su manejo y su contribución a la sociedad y a la economía de nuestro país. ¿Por qué cree que este es el problema de las MIPYMES? Como lo decía, los tratamientos deben ser diferentes. No es lo mismo abordar la administración y el financiamiento de una micro de 2, 3 o 4 trabajadores que una mediana de 150 o 200 trabajadores. Desde el punto de vista fiscal y financiero son diferentes. Cuando una micro se acerca a una institución a solicitar un crédito, por ejemplo, le piden sus estados financieros auditados de los 2, 3 o 5 años atrás, cuando no saben ni siquiera qué son estados financieros. Mientras que una mediana, por supuesto que lo sabe, tiene un departamento contable bien establecido que lleva toda esta situación. Al no tenerlo, la micro, se le cierran muchas puertas para el financiamiento, para el apoyo, para muchas situaciones. Entonces, estamos apoyando a las medianas, que entre comillas tienen menos problemas, y dejando de ver a las micro y a las pequeñas, que son la gran mayoría de las empresas de este país, ¿sí? Y que tienen diferentes problemas. Entonces, estamos abordando dos problemas diferentes con una misma solución. Correcto. ¿Nos podría decir sobre algún problema organizacional que tienen las MIPYMES o empresas familiares? Sí, por supuesto. El más grande problema que tienen es que no tienen la cultura de administración, de organización o de profesionalización de estos procesos. Normalmente estas empresas son dirigidas por quien las fundó, en el mejor de los casos por una segunda generación que ya tiene alguna preparación académica, pero no ha profesionalizado todos sus procesos. Entonces se manejan de manera más que profesional, de manera intuitiva, de acuerdo a como el padre o el abuelo lo ha manejado durante décadas más bien. Entonces, a diferencia de las empresas medianas, y ya no se diga las grandes, que estas sí ya manejan procesos, manejan sistemas, que manejan estandarizaciones, las micro y las pequeñas aún son intuitivas. ¿Nos podría decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que tenga la MIPYME o empresa familiar? Bueno, me estás preguntando de diferentes rubros. Primero, social. Estas empresas, como decía, son muy pequeñas, con poco poder de financiamiento, poder adquisitivo, y generalmente las personas que laboran en ellas difícilmente tienen acercamiento a las situaciones sociales, ¿sí? Es decir, a las instituciones médicas, a las instituciones de vivienda, a las instituciones de un futuro retiro, IMSS, Seguro Social, Infonavit, etcétera.
Luego, desde el punto de vista tecnológico, por su pobre poder adquisitivo o poco poder adquisitivo, difícilmente también cuentan con sistemas de cómputo, sistemas electrónicos, tecnologías de información que facilite su administración y evite las pérdidas en esos famosos llamados robos hormiga, ¿sí? Desde el punto de vista humano, bueno, pues las personas se ven obligadas a trabajar 14, 15, 16 horas al día porque no hay una adecuada estandarización de los procesos, de los horarios, y entonces entran a las 7 de la noche y salen a las 9, a las 7 de la mañana y salen a las 9 de la noche, ¿no? Estando todo el día en la empresa, lo que no sucede en otro tipo de empresas con ya una estructura más profesionalizada. ¿Existen soluciones a estas problemáticas y cuáles serían? Por supuesto que existen soluciones. Yo creo que el motivo de este tipo de reuniones de gente que nos hemos dedicado a estudiar estos fenómenos es justamente para proponer alternativas, pero sobre todo no nada más proponer, sino presentárselas a las personas que están al cargo de las micro y pequeñas empresas, que como lo hemos visto en estas jornadas de trabajo, en muchas ocasiones son empresas de tipo familiar, que son administradas o generadas por el abuelo, una segunda y una tercera generación, y que no se están, nuevamente el término, y perdón por la redundancia, no se están profesionalizando. Y nosotros los académicos, que nos decimos los estudiosos del tema, tenemos que presentarles a estas personas estas opciones para que hagan de su empresa toda una organización, por pequeñita que ésta sea. ¿Nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES o empresas familiares? Bueno, como decía, el 98.7% de las empresas en este país están en el rubro de las MIPYMES. Si nosotros dejamos de ver ese gran universo, que en México es casi todo, si apenas 1.3% no son MIPYMES, debemos de considerar que los estudios que se han hecho son importantes, pero sobre todo debemos aterrizarlos, porque de nada sirve que tengamos estudios, que hagamos análisis, que generemos, entre comillas, propuestas, si estas, como decía, no llegan a los propietarios, a los administradores de estas empresas, para lograr que surjan como una verdadera organización, aporten a la economía regional, estatal y por supuesto nacional, y contribuyan sobre todo, ahora con estas famosas reformas que está impulsando el gobierno federal, contribuyan más a lo que es el aporte de impuestos para el gobierno federal y para el crecimiento del país. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES o empresas familiares? Difícil comentar, porque ¿quién puede determinar el rango de mejor? Hablar de mejor, híjole, es muy difícil. Tal vez hablaría yo de que estas contribuciones pueden ayudar a que estas mejoren, pero ser lo mejor está difícil, ¿no? Este tipo de contribuciones que estamos haciendo, hemos oído pláticas hoy, ayer, sobre las redes de colaboración que hay de las pymes o las MIPYMES, que pueden ayudar a que éstas vayan superando escalones, vayan superando problemáticas que les ayuden a consolidarse, porque sabemos que en este país el 90% de las empresas que inician en muy corto plazo se mueren. Entonces, estas contribuciones que nosotros estamos haciendo, estos planteamientos, estos estudios, lo que podrían hacer es fortalecer a estas empresas desde antes que nazcan, para que cuando nazcan con una visión, una perspectiva más clara de lo que quieren, hacia dónde van y cuáles son sus objetivos, para evitar este alto índice de mortandad empresarial. ¿Cuál es el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES o empresas familiares en la economía y en el territorio? Como ya lo dije, es un altísimo porcentaje de las empresas que están en este rubro. Entonces son la base de nuestra economía. Y no deberían, están ya jugando esa base de la economía, es el cimiento total de la economía de este país, de muchos otros países, pero bueno, nos importa México en primera instancia. Lo que debemos hacer es ayudarlas a que se consoliden como una organización y evitar que mueran, para que cada vez se conformen en un núcleo más fuerte, más poderoso, y que a la vez genere más empleos, genere más recursos y se consolide como la principal fuente
generadora de recursos en este país. Muy bien, para finalizar quisiera agregar algo sobre las MIPYMES o empresas familiares. Bueno, una felicitación a la Universidad de Guanajuato, a las autoridades de este campus, Celaya Salvatierra, por este esfuerzo. No es fácil organizar un congreso, mucho menos de la envergadura que ustedes lo están haciendo. Muchas felicidades, espero seguir siendo invitado. Créanme que estoy muy agradecido, muy contento de estar en esta tierra, en este clima tan benigno en estas fechas. Y muchas gracias, muy buenos días. Al contrario, agradecemos su tiempo y nos haya dado esta entrevista.